Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 3 de diciembre del 2019 y esta es la transmisión número 64 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes realicen un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En esta ocasión, como de costumbre, tenemos contenidos relevantes sobre los acontecimientos recientes de nuestro país para comentar desde luego con ustedes y esperamos, por supuesto, contar con la participación, la presencia que, como de costumbre, cada semana nos regalan a través de su compañía. Muy buenas noches, Yoyis Aries, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos regalen, como siempre, el amable favor de su presencia. Y bueno, en esta ocasión tenemos, como de costumbre, 4 contenidos etiquetados y el contenido de costumbre, el quinto contenido, porque no hay quinto malo, hashtag Agenda Me Canso Ganso. El primer contenido que tenemos preparado para ustedes es el etiquetado con el hashtag Año 1 AMLO y hashtag Superpeso 4T, esto en clara alusión a pues el informe de gobierno que se presenta precisamente este domingo 1 de diciembre al cumplir ya oficialmente un año de gobierno del llamado presidente de la Cuarta Transformación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a estar comentando al respecto sobre los acontecimientos de este episodio relevante de la historia reciente de nuestro país y desde luego también los números, las cifras, los informes que básicamente nos presentó el presidente y que ha venido presentando a lo largo de este primer año de gobierno. En teoría, técnicamente, pues ya su primer informe, pero en realidad, pues ya han ocurrido prácticamente 3, 4 momentos de información en este transcurso, además de los ejercicios que día con día, de lunes a viernes, ocurren en las llamadas conferencias mañaneras. Por supuesto, también el caso de las giras los fines de semana, de acercamiento a las comunidades y de presentación e informe sobre programas y avances del gobierno de la República. Básicamente, entre los números, buenas noches, Lula Vázquez, que se incorpora a la transmisión, Ángeles Dávalos nos saluda. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Decíamos que básicamente se informa de las acciones de gobierno en materia de programas sociales, en materia de política de seguridad, en materia de política económica, y por supuesto, pues hay datos, hay números, también hay asignaturas pendientes sobre las cuales hay que seguir trabajando. Lo cierto es que un primer año de gobierno con buenos resultados, con buenas cuentas, también con algunos exabruptos por parte de la llamada oposición moralmente derrotada. Y bueno, pues vamos a estar dando cuenta de los números, por supuesto, un indicador fundamental, el mejor desempeño de la moneda mexicana, del peso mexicano en este primer año de gobierno como no se había visto en los 5 últimos años, es decir, un buen manejo de las finanzas públicas, de la política económica, estabilidad financiera ha resultado en un muy buen desempeño en este primer año de gobierno. Vamos a estar comentando al respecto. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag educación neoliberal. Hoy se dieron a conocer los resultados de la evaluación PISA para educación en el caso de nuestro país durante los últimos 18 años, los últimos 3 gobiernos neoliberales en nuestro país, lo que fue el gobierno de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional y también Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, y lamentablemente los resultados no solo no son alentadores, sino desastrosos.
La educación, amigas y amigos, fue abandonada durante estos 3 sexenios que hipócritamente se rasgan las vestiduras cuando se habla de echar abajo la mal llamada reforma educativa y buscar un nuevo camino, un nuevo destino para la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes en el país. Se les olvida qué fue lo que hicieron: saquearon las arcas públicas, abandonaron la educación, le dieron la espalda a los maestros, embistieron con los instrumentos del Estado y de poder mediático en contra de los trabajadores de la educación, y dejaron verdaderamente en una situación lamentable a la educación de nuestro país, en el abandono a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a las maestras y maestros de México. Vamos a estar comentando qué fue lo que hicieron y qué es lo que se tiene que hacer ahora, ya iniciado este primer año de gobierno, y en los próximos años. Hay que reconstruir la educación, como hay que reconstruir la economía, como hay que reconstruir el tejido social y muchas otras cuentas pendientes que nos dejaron resultados verdaderamente desastrosos del llamado periodo neoliberal, sobre todo estos últimos gobiernos encabezados por priistas y panistas por igual. Vamos a comentar al respecto, amigas y amigos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Solalinde, luchador social, versus Sicilia, luchador de ocasión. Y es que el día de hoy, precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, se dio un encuentro entre estos activistas y otros que compartieron mesa durante la presentación, la serie de actividades que se realizan en esta Feria Internacional del Libro, y lo que observamos es que hubo un desencuentro que es en lo microsocial una ilustración muy clara de lo que está ocurriendo a nivel macrosocial. Muy buenas noches, la maestra Charlotte Blanchard, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Decíamos, este desencuentro que se da entre estos dos activistas, por un lado el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, por otro lado el activista Javier Sicilia, es un reflejo claro de lo que pasa a nivel microsocial y lo que está pasando a nivel macrosocial, sobre todo con este sector de la oposición política que empieza a integrar o a tratar de integrar algunos sectores de la sociedad civil de nuestro país, inconformes con lo que ha sido la política de gobierno del actual presidente de la República, no con una agenda muy clara sobre cuál es realmente su malestar. Este domingo, así como ocurrió el informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también vimos una marcha que inicialmente se planteaba como una marcha ciudadana, y después vimos cómo claramente esta marcha fue secuestrada por los partidos, los opositores de siempre: el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, con sus prácticas de acarreo que fueron a tratar de engrosar una desnutrida marcha de inconformes, y también un sector muy interesante que ha salido a las calles y que nunca o pocas veces lo vemos en manifestaciones públicas: este sector acomodado, este sector de privilegios que quizá en este momento no se siente atendido, pero lo cierto es que hay una deuda histórica que saldar, y de eso lo tiene muy claro el actual gobierno con la mayoría de la población que ha sido desprotegida. Hoy hablamos de un 60% de la población en situación de pobreza, pobreza extrema. Ese es el saldo que nos dejaron los gobiernos llamados neoliberales, y es el saldo que hay que pagar esta deuda que tiene el Estado mexicano con este sector mayoritario de la población, y que es probablemente lo que no se entiende. Pero volviendo a este encuentro que se dio entre estos activistas, vamos a comentar al respecto, porque Solalinde representa uno de los sectores más congruentes y más críticos de los regímenes anteriores, y también más congruentes en materia de su lucha social a ras de piso con los que menos tienen, con los sectores más desprotegidos como son los inmigrantes, haciendo una labor social, humanitaria, de activismo verdaderamente notable, sobresaliente. Y por otro lado, Javier Sicilia, quien fuera una de los activistas
que abanderaron la lucha en contra de la violencia con aquel movimiento llamado por la paz con justicia y dignidad, después del asesinato, hay que decirlo, de su hijo, de uno de sus hijos en el estado de Morelos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero que después desapareció de la escena pública durante todo el sexenio de Peña Nieto, como si este no hubiera tenido números verdaderamente alarmantes en materia de violencia, y que a la postre pues llamó a una especie de reconciliación, de besos y de abrazos para combatir la violencia. Sí, una apuesta por la sensibilización y conciencia de la sociedad mexicana respecto al problema de la violencia, pero lo cierto es que lo vimos desaparecido, lo vimos acomodarse en las élites intelectuales, en el cobijo de la alta burocracia de la Universidad Autónoma Metropolitana de Morelos, la UAM, y que en ese sentido pues también da cuenta de cómo algunos de estos activistas se convierten en luchadores de ocasión. Y ahí este encontronazo que se da en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues da cuenta de lo que estamos viviendo también a nivel social. Vamos a comentar al respecto porque el debate que se dio entre estos dos personajes es sumamente ilustrativo. Y finalmente una nota importante, amigas y amigos, etiquetada con el hashtag Padrón de Violadores. Este padrón que pues surge como parte de una serie de iniciativas, de estrategias, de políticas de combate, de prevención, combate y erradicación de la violencia de género en el país y particularmente en este caso en la Ciudad de México. Se habla ya de un padrón de agresores sexuales que estará a disposición de las autoridades y que podrá visibilizar quiénes son los agresores sexuales, cuál es su historial y con ello generar una mayor posibilidad de justicia a las víctimas de violencia sexual en México y particularmente en la Ciudad de México. Vamos a comentar al respecto porque estas son acciones que verdaderamente visibilizan y generan condiciones o comienzan a construir condiciones para impartir justicia en este tema, en este flagelo tan terrible para la sociedad mexicana como es la violencia contra la mujer y particularmente la violencia de carácter sexual. Vamos a comentar al respecto, amigas y amigos, y por supuesto, como decíamos al inicio de la transmisión, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues vamos a comenzar el día de hoy, amigas y amigos, con la revisión de los contenidos y precisamente el primer contenido. Tomamos un poquito de agua. Por favor, háganos saber. Estoy viendo que de repente se congela la imagen en la transmisión. Háganos saber si hay algún problema de audio, de video. Vimos que se conectaron algunos y después se quedaron congelados. No sabemos si está pasando algo con la señal. Por favor, avísenos para tomar cartas en el asunto. Déjenme ver si estoy conectado al Wi-Fi. Permítanme un momento. Sí, ya verificamos si estamos conectados al Wi-Fi, pero de todos modos estoy viendo que hay como congelamiento de imagen. No sé si pase lo mismo con el audio. Por favor, infórmenos si hay algo anómalo en la transmisión para que podamos buscar la manera de corregirlo y nos podamos escuchar y ver todos correctamente. Y les reitero, aprovecho para reiterarles la invitación a participar en la transmisión. Muy buenas noches, el maestro Enrique Enríquez, que se incorpora a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Nat MBS, muy buenas noches, bienvenida, bienvenidos todos a la transmisión. Gracias por regalarnos el amable favor de su presencia. Ángeles Dávalos nos dice, yo te veo bien y se escucha bien. Correcto, pues muchas gracias. Vamos a estar pendientes de cualquier problema técnico. Pues el primer contenido, amigas y amigos, etiquetados con el hashtag Año 1 AMLO, lo recuperamos del portal de noticias digital Nación 32.1, publicado el día de hoy, 3 de diciembre, y que está firmado precisamente por la redacción del portal. La nota dice así: el primer año de gobierno de AMLO en números.
A un año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México donde destacó los aciertos de su administración, principalmente los beneficios que ha tenido su lucha contra la corrupción en estos 12 meses que lleva en la administración federal, así como el beneficio de esto en los programas sociales. Y aunque la mayoría del discurso, que duró alrededor de hora y media, habló de cosas buenas, reconoció que aún no se han obtenido los resultados que se requieren en materia de crecimiento económico y seguridad, pues aún se está en un proceso de transición. Todavía no ha habido crecimiento económico, dijo, como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda en pocas manos, sino que llega más a la mayoría de la gente. Cumplimos un año de gobierno, señaló, y a diferencia de otros inicios de sexenio, no hemos devuelto o condonado impuestos a patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado bienes públicos, ni hemos declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad, justificó. Y bueno, es un aspecto importante. Ya decíamos en la emisión pasada sobre las características, los rasgos de este presupuesto federal 2020 que fue aprobado recientemente y que ya es un presupuesto que se da en el marco no solo de la nueva legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, sino también ya en el marco de las funciones del primer año de gobierno del actual presidente. Este presupuesto federal 2020 que tiene una clara vena social, que tiene un claro énfasis en los programas sociales y en el apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Y esto, pues, es una característica que no habíamos visto en los últimos 36 años de gobierno, repito, en los últimos 36 años de gobiernos en nuestro país, lo cual evidentemente es algo que resaltar. Y por otro lado, como hemos visto que precisamente temas como el combate a la corrupción, pues han generado recursos que se han distribuido a estos programas sociales a través también del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo que ha generado también apoyo a sectores vulnerables de la población. Y bueno, pues aspectos que tienen que ver con la llegada de inversión extranjera, el incremento de las remesas, la inversión nacional, los programas de infraestructura que también ya recientemente se anunciaron y que son parte de este proyecto económico que empieza a impulsarse y que eventualmente tendrá que dar los resultados esperados, así como el tema de la seguridad en materia de disminuir los índices de violencia, de delincuencia y sobre todo el impacto sobre la población, así como combatir a través de inteligencia financiera, a través de la generación de oportunidades a los jóvenes y el garante de la seguridad de la población a través de un cuerpo como la Guardia Nacional. En ese sentido, también se ha anunciado recientemente que a partir del próximo lunes, así como hay un anuncio del quién es quién en la venta de gasolina, en la venta de gas, pues también se iniciará un quién es quién en materia de seguridad en los estados, porque se habla mucho de la violencia en el país y se habla de los incidentes como el caso de Culiacán, como el caso de Sonora, pero no se habla de que hay autoridades municipales y hay autoridades estatales que tienen recursos, que tienen presupuesto y que tienen una responsabilidad que cumplir. Y ahí habrá de visibilizarse quiénes están haciendo bien su tarea y quiénes simple y sencillamente están tirados en la hamaca o dolosamente están dejando de cumplir con sus funciones para golpetear políticamente al gobierno federal. Pues vamos a estar comentando al respecto, amigas y amigos. Buenas noches, maestro José Luis Contreras, que también se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos y continuamos con la revisión de la nota. Un aspecto importante tiene que ver también con que no se ha adquirido nueva deuda, con que no se han incrementado impuestos y con que se ha renunciado a esta terrible costumbre de los gobiernos neoliberales de privatizar todo cuanto tienen enfrente y todo cuanto huele a interés público. Si este domingo no tuviste tiempo de poner atención al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, aquí te dejamos, dice la nota, una numeralia para que registres 34 datos relevantes
que se dieron a conocer. El primer punto tiene que ver con el combate en 94% la reducción al robo de combustible. Recordemos que esta fue una de las primeras acciones que emprendió el gobierno federal en contra del llamado huachicoleo, y se anuncia ahora la erradicación prácticamente de este problema hasta en un 94%. También se ha anunciado, como ustedes saben, la destitución del líder de los petroleros, Carlos Romero de Champs, y poco a poco cómo se ha ido trabajando desde la inteligencia financiera y desde el combate a la corrupción en el desmantelamiento de todas esas redes, de todas esas corruptelas que desarrolló este líder petrolero al amparo, amigas y amigos, hay que decirlo, de los gobiernos federales anteriores. Esos líderes charros, esos líderes sindicales corruptos no se hacen solos, se hacen precisamente al amparo del poder político como instrumentos precisamente de control, de golpeteo y del llamado corporativismo que también está combatiéndose en la actual administración. El segundo aspecto tiene que ver con el ahorro, 200,000 millones de pesos al evitar la corrupción en la adquisición de bienes y servicios. Recordemos que ese era un aspecto por el cual también se iba mucho dinero público, porque las compras se hacían de manera discrecional, las compras del gobierno, y también se hacían de manera inflada. Los precios estaban inflados para beneficiar a los amigos o a los quienes financiaron las campañas de los gobernantes en turno. El punto número 3, el presupuesto de la Presidencia de la República pasó de 3,600 millones de pesos el año pasado a solo 800 millones de pesos, es decir, una disminución del 75% en el presupuesto de la Presidencia. Se han entregado en forma directa apoyos económicos para la siembra a 2,109,000 ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. El programa Sembrando Vida se aplica en 575,000 hectáreas y ha permitido generar ya 230,000 empleos permanentes, no empleos temporales. El 7, con el programa Tandas para el Bienestar se han otorgado 356,500 créditos hasta el momento. Punto número 7, en lo que va de 2019 han sido enviadas remesas por un monto de 26,980 millones de dólares, un incremento exponencial. Han llegado remesas de nuestros connacionales en el extranjero como nunca. Número 8, se han generado 648,000 nuevos empleos en lo que va del año, contrario a lo que han anunciado los agoreros de la hecatombe económica, y esto sin contar, dicho sea de paso, los empleos generados, por ejemplo, por el programa de Jóvenes Construyendo Futuro. Que digan lo que digan, son empleos porque son actividad económica remunerada que está incorporando a la actividad productiva a casi 1,000,000 de jóvenes, y que esto los está alejando, por supuesto, de caer en las llamadas conductas antisociales, además de abrirles perspectiva a la capacitación y eventualmente a la incorporación a un empleo estable. Se han generado, el punto número 9, el salario mínimo aumentó en 16%, situación que no había ocurrido durante los últimos 36 años en nuestro país. Generalmente los incrementos estaban por debajo de la inflación y no alcanzaban ni siquiera el 3% de incremento anual, pues ahora subió como nunca el salario mínimo en este primer año de gobierno, y ya se está pensando un nuevo incremento para inicios del próximo año, tratando de ir paulatinamente recuperando el poder adquisitivo de este salario mínimo en nuestro país. Punto número 10, subió a 11,352 pesos mensuales el promedio de salario mensual registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para nuestro país. 11 de enero a octubre, la recaudación de impuestos aumentó 139,699 millones de pesos en comparación con el año pasado, es decir, 1,6% más en términos reales, lo que nos habla de una buena disciplina fiscal, de erradicación de los privilegios fiscales a los grandes contribuyentes y, en suma, de finanzas públicas sanas. Punto número 2, en octubre la inflación anual fue del 3%, la más baja en los últimos años en nuestro país.
13. El peso se ha fortalecido en 4% con relación al dólar y ha tenido el mayor crecimiento en este año de los últimos 5 años en nuestro país. La Bolsa Mexicana de Valores se ha apreciado en un 2% en términos reales. Se han pagado solo de intereses 454,000 millones de la deuda heredada por los gobiernos anteriores. Hay que recordar que el último gobierno de Enrique Peña Nieto nos dejó una deuda a todos los mexicanos de 10.8 billones de pesos, que fue el acumulado en términos reales de lo que dejaron también Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, además de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, en suma, tenemos que se está pagando esta deuda que dejaron los gobiernos anteriores, pero no se ha adquirido mayor deuda y el compromiso es no incrementar la deuda como no incrementar los impuestos. Hay que buscar recursos, se ha planteado el gobierno actual, de otros lugares a través del combate a la corrupción, del ahorro, de la buena administración de los recursos disponibles y con ello utilizarlo para los que menos tienen. Buenas noches, Brenda Rodríguez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Punto número 16, se redujo el impuesto sobre la renta al 20% en la franja fronteriza. Recordemos que este fue un compromiso de campaña. 17, el IVA pasó del 16 al 8%, también se redujo en la franja fronteriza. La inversión para construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales es actualmente de 42,500 millones de pesos. Punto número 19, se pactó con la iniciativa privada la construcción de infraestructura con 134 proyectos inicialmente, pero se habla de 147 proyectos en total y por lo pronto una inversión de 709,000 millones de pesos, lo cual nos habla también de la confianza. Contrario a lo que dicen los agoreros de la hecatombe económica, la confianza que existe en nuestro país y en la política, en las políticas públicas del actual gobierno, 709,000 millones de pesos se han anunciado precisamente, 709,000 millones de dólares, se han anunciado precisamente para inversión en infraestructura para el próximo año. Punto número 20, ahorro de 4,500 millones de dólares para la CFE en obras de gasoductos, que esta fue una acción también emprendida por el actual gobierno, aplaudida, hay que decirlo, incluso por los legisladores de la oposición. Punto número 21, se captaron 26,000 millones de dólares en inversión extranjera hasta septiembre de 2019, la más alta registrada también en los últimos años, lo cual nos habla no solo de la confianza por parte de los inversionistas nacionales, sino también la confianza que genera nuestro país en el exterior para los inversionistas extranjeros. Punto número 22. De enero a octubre de 2019, las exportaciones sumaron 384,000 millones de dólares, 3% más en relación con el mismo periodo del año pasado, es decir, un incremento también significativo. Punto número 23. De enero a septiembre llegaron 32.8 millones de turistas internacionales, lo cual nos habla también de la confianza y que sigue creciendo el interés turístico por nuestro país desde el exterior. Hay confianza en lo que pasa en nuestro país. Buenas noches, Carla Alejandra Reyes Aguirre, gracias por incorporarte a la transmisión, bienvenida. Y continuamos con los datos que nos arrojó este informe. Llegaron entonces, decíamos, 7.6% más de turistas este año con respecto al año 2018. Punto número 24, han recibido pensión 8 millones de adultos mayores. Punto número 25, más de 10 millones de estudiantes están recibiendo una beca, lo que significa una inversión anual de 60,000 millones de pesos. Y aquí hay que decirlo porque los detractores de este tipo de programas por parte del actual gobierno nos dicen que esto es regalar el dinero y que se está tirando el dinero a la basura. Primero que nada, no es ningún regalo, es pagar una deuda que tiene el Estado mexicano para con los mexicanos menos favorecidos, con aquellos mexicanos que fueron invisibilizados durante los 36 años de gobiernos neoliberales,
que se les abandonó, que se les dio la espalda, que se les dejó sumidos en la pobreza y que precisamente hoy se está pagando esa deuda. El Estado, una función del Estado es garantizar el bienestar de toda la población, no solo de unos cuantos, y eso es lo que se está haciendo. Entonces no es ningún regalo. Pero por otro lado, ese dinero no se está yendo a cuentas bancarias o al cochinito, es un dinero que va a circular, es un dinero que está activando el consumo interno, que se está utilizando para alimentación, para transporte, para pago de servicios, para compra de algunos insumos en el caso de los estudiantes que son necesarios para sus actividades escolares. En el caso de los adultos mayores, es un dinero que se está yendo para pagar servicios, para pagar alimentación, para pagar atención médica. Es decir, es un dinero que sigue circulando y que está incentivando el consumo interno, y eso evidentemente genera movimiento de la economía, que es uno de los primeros motores de la economía que se echó a andar durante este primer año de gobierno. Así que de ninguna manera ni es un regalo ni es un dinero tirado a la basura, como irrespetuosa e irresponsablemente dicen algunos. Punto número 26. El programa Jóvenes Construyendo Futuro suma ya 930,000 inscritos, casi 1,000,000 de jóvenes que están siendo beneficiados a través de este programa y que están recibiendo una oportunidad de capacitación, de trabajo y también una remuneración económica. Punto en el número 27. Se han apoyado a 13,805 familias que resultaron afectadas por los sismos del 2017 y 2018. Y hay que decirlo, recientemente, amigas y amigos, esta semana se entregaron viviendas para los damnificados de los multifamiliares de Tlalpan. 40,000 familias, cerca de 40,000 familias fueron beneficiadas finalmente con la entrega de estas viviendas en donde alguna vez vivieron, que lamentablemente perdieron su patrimonio en el sismo del 2017, pero ahí mismo se reconstruyeron los edificios y ya se les están entregando a las familias. Dayana Orozco, muy buenas noches, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos nos comenta, es importante mencionar que exactamente se está pagando una deuda y que además la deuda creció por quienes sí se enriquecieron ilícitamente en sexenios pasados, efectivamente. Y si hablamos de regalar dinero, pues vaya que le regalamos dinero a los gobernantes anteriores, no solo a ellos, a sus familias, pagándoles seguro médico, servicios, gastos, escuelas, becas en el extranjero, todo, absolutamente todo se les pagó con el dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Y ahí nadie dijo nada, ahí nadie llamó a estos personajes ninis, nadie se quejó porque sus impuestos se fueran al bolsillo y al beneficio de estas familias de la clase gobernante o de las élites financieras que fueron beneficiadas a través de la condonación de impuestos y de privilegios fiscales en detrimento del erario público y de la recaudación de impuestos para obtener recursos y destinarlos a los servicios de todos los mexicanos. Entonces, que no se nos olvide eso. Gracias por el aporte, Ángeles Dávalos, que nos comenta sobre este punto. Bien, continuamos. El punto número 28, el Infonavit ha reestructurado 147,523 créditos de vivienda, es decir, se ha reestructurado esta deuda que se convirtió para muchas familias mexicanas en deudas impagables, e incluso a quienes ya tenían el 90% de pago de su deuda con el Infonavit, se les condonó la deuda, esto a través de la solicitud del propio trabajador, del propio beneficiario, y vía el análisis de su expediente para comprobar precisamente este estatus de pago en su crédito hipotecario. Muy buenas noches, Karina HP. Gracias por incorporarte a la transmisión. Bienvenida. Punto número 29. El Banco del Bienestar cuenta ya con 433 sucursales y para el 2020 se estima que llegará a 13,000 en todo México. Esta red de bancos del Gobierno de la República tendrá primero la tarea de distribuir el dinero de los programas sociales, pero después empezará también a ofrecer otro tipo de servicios
como cualquier entidad financiera a bajo interés, a baja tasa de interés, accesible para la mayoría de los mexicanos y con ello pues fortalecer, recuperar la banca nacional. El punto número 30, el CONACYT ha destinado 2.253 millones a ciencia básica o de frontera y ha otorgado 24.453 becas nuevas a estudiantes de posgrado. Se ha incrementado de manera significativa el presupuesto a el CONACYT, situación que hay que destacar porque se decía que en el presupuesto anterior había habido un recorte y eso generó muchas críticas, pues aquí está ya el incremento al presupuesto. 31. Las universidades para el bienestar iniciaron en marzo ya con 100 planteles atendiendo a 39.600 jóvenes estudiantes de zonas marginadas que reciben además la oportunidad de estudio, también una beca de 2.400 pesos mensuales para sus actividades estudiantiles. Punto número 32. La residencia oficial de Los Pinos ha sido visitada por 2.800.000 personas en lo que va del año, con la posibilidad de acceder gratuitamente a eventos culturales, a eventos artísticos del más alto nivel. Se ha convertido en una casa de la cultura y del pueblo, lo que por muchos sexenios fue una casa para la clase política privilegiada del país. Punto número 33. Han sido puestos en libertad 47 presos políticos de la mano de las gestiones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas. Y punto número 34. Se brinda protección a 365 periodistas y a 721 personas defensoras de derechos humanos. Estos son algunos de los datos más relevantes, amigas y amigos, de lo presentado el domingo pasado y como resultado de las acciones de gobierno durante este primer año de la llamada cuarta transformación. Y un dato más importante que recuperamos, amigas y amigos, del portal digital economiahoy.mx. Esta nota la recuperamos del 29 de noviembre de este año y nos habla de que el peso tiene con el actual gobierno su mejor primer año en los últimos sexenios. Y aquí algo muy ilustrativo que tenemos para recuperar con ustedes. Durante el primer año de gobierno, para aquellos que dicen que estaban mejor con otras administraciones, pues aquí un dato más para echar por abajo esos pseudoargumentos. Durante el primer año de gobierno de Vicente Fox, el peso tuvo un decrecimiento, un retroceso del 2.67%. Durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el peso tuvo un crecimiento solo del 0.65%. Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el peso mexicano solo tuvo un crecimiento del 2.1%, mientras que durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la moneda mexicana ha observado un crecimiento del 4.4%, el mejor desempeño de la moneda mexicana durante los últimos 5 años y particularmente durante los últimos 4 sexenios. Así que, pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, los números hablan por sí mismos y si eso no es un indicador de la estabilidad y de la buena política económica, que a pesar de que los agoreros de la hecatombe económica y financiera vaticinaban lo contrario, pues aquí están los resultados. Podrán decir que hay cero crecimiento y que la economía estancada. Pues bueno, los datos nos dicen otra cosa. Hay una moneda fuerte, hay empleo, hay incremento al salario, hay contención del precio o del costo de los servicios, hay una buena recaudación, no hay incremento de impuestos y por otro lado tenemos también la inflación más baja registrada en los últimos años
de nuestro país o en los últimos sexenios de nuestro país. Así que, por supuesto que hay muchos camino que recorrer y hay que empezar a ver qué resulta precisamente de la llegada de recursos por parte de inversionistas extranjeros el próximo año, qué resulta del plan de infraestructura que se anunció la semana pasada y que es una de las mayores apuestas tanto del gobierno mexicano como del sector empresarial de nuestro país para apostar por México, para que a México le vaya bien y para que haya crecimiento, desarrollo y sobre todo, lo más importante, bienestar para todos los mexicanos, para todas las familias mexicanas y no solo como ocurrió durante 36 años para unos cuantos. Pues esa es la apuesta, amigas y amigos, y aquí tenemos los números y los resultados puestos a su consideración para que ustedes hagan un ejercicio de contraste y al final tomen propia postura. Pues cerramos este primer contenido, nos tardamos un poquito, pero la nota, la información valía la pena. Continuamos con el contenido etiquetado con el hashtag educación neoliberal y esta nota la recuperamos del portal de noticias Forbes México, esta revista Forbes que publica precisamente el día de hoy con la firma del periodista Arturo Ordaz Díaz esta nota que se titula De Fox a Calderón y Enrique Peña Nieto, la educación en México se quedó estancada. En el caso de la evaluación a la lectura del año 2000 al 2018, México ha tenido una tendencia trienal de 2 puntos, lo que significa que estadísticamente no hay cambios significativos en materia educativa. 3 sexenios pasaron, Fox, Calderón y Peña Nieto, 3 diferentes políticas educativas, todas alineadas, por supuesto, con los organismos internacionales, con las políticas neoliberales y la inyección de recursos que se dio, no sabemos a dónde quedó. El caso es que no hubo resultados. La educación en México no ha tenido avances significativos en 18 años. Los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, explicó Francisco Miranda López, el titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de Mejor Edu, durante la presentación de los resultados de PISA 2018 en México, pues no observaron resultados adecuados. En el caso de la evaluación a la lectura del año 2000 al 2018, México ha tenido una tendencia trienal de 2 puntos, lo que significa que estadísticamente estamos estancados. Buenas noches, Heréndira Acuña. Bienvenida a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Para el caso de matemáticas, el puntaje fue de 3.4 y en ciencias solo de 1.9 puntos durante el mismo periodo. Los puntajes promedio se han mantenido estables en los últimos 18 años, lo cual hay que empezar a valorar comparado con el incremento en la cobertura que ha tenido el país, explicó Miranda López. Los principales factores por los cuales no ha habido crecimiento en el sector educativo durante estos 18 años es por el tema de la corrupción, apuntó el actual secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Otro tema que hemos visto y vivido es el huachicoleo educativo en las plazas, puestos y recursos. Esto se tiene que transparentar y es que aquí también tenemos que hablar del contubernio que se dio precisamente durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto con los líderes charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente con la exlideresa magisterial Elba Ester Gordillo Morales, quien tuviera agenda y cartera abierta para hacer con la Secretaría de Educación Pública y con la educación de las niñas y los niños de este país durante 3 sexenios, tuvo toda la facilidad, tuvo acceso a los recursos y la entrega de plazas para un manejo discrecional. Esto al amparo del poder político, con la venia, con el visto bueno de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y por supuesto sus secretarios de Educación Pública. Así que, amigas y amigos, pues no hay que olvidar esto porque precisamente este fracaso educativo que hemos vivido tiene que ver con la responsabilidad
de los expresidentes, de sus secretarios de educación y el contubernio que hicieron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No olvidemos el papel que jugó el CENTE, el Bester Gordillo Morales, en el fraude electoral en la elección presidencial de 2006. No olvidemos la relación que tuvo con Fox y Marta Sagún, y no olvidemos también la relación que tuvo con Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, y que después simularan una pelea porque había ciertas discrepancias en cuanto a los beneficios y los privilegios resultantes de la mal llamada reforma educativa, pero que a la postre, pues a la lideresa magisterial, el gobierno de Enrique Peña Nieto, no la tocó en cuanto a sus cuentas, en cuanto a sus recursos mal habidos, jamás le quitaron un peso, y precisamente ahora se le ha liberado, se le han dejado los recursos que evidentemente fueron obtenidos de manera inadecuada, por un mal manejo de los recursos de todos los trabajadores de la educación, y por otro lado, pues las carpetas de investigación armadas y la liberación de la lideresa se dieron todavía en el contexto del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia su cierre. Así que, pues no se nos olvide esto cuando hablemos, entre otras cosas, del fracaso educativo. También influye la pésima equidad educativa en el país. A la gente más pobre se le dio la educación más pobre, dijo Esteban Moctezuma Barragán. Por ello, refirió que trabajarán con las escuelas multigrado para mejorar la educación. También mencionó el secretario que para que se mejore la educación, el magisterio debe participar en ella, ya que su opinión es importante para la elaboración de leyes y también de los programas educativos. Resaltó la necesidad de mejorar la formación y la capacitación magisterial. Esto significa mejorar las escuelas normales, las escuelas formadoras de docentes, buscar una evaluación diagnóstica que nos lleve a tener mejores herramientas para capacitar a los maestros. En cuanto, en ese sentido, pues siempre se ha dicho que es más importante el proyecto que el presupuesto, porque a lo largo del año se generan subejercicios y subrecursos. Esto también hay que decirlo porque durante las administraciones anteriores, la asignación de recursos, y si bien de por sí era insuficiente, se ocurrían subejercicios. ¿Qué es esto? Que el presupuesto que llegaba a las secretarías, en este caso a la Secretaría de Educación, no se ejercía totalmente, y en buena medida se devolvía. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Esta devolución de presupuesto por parte de los secretarios de Educación Pública les generaba una gratificación. Los secretarios de Educación Pública eran premiados por la presidencia, por la Secretaría de Hacienda, al devolver recursos, a no utilizarlos, porque evidentemente esos recursos iban para la caja chica del gobierno, para el uso discrecional en las elecciones, pago de favores y para engrosar las cuentas bancarias de los funcionarios de alto nivel en los distintos gobiernos que antecedieron al actual. Entonces, pues esto también evidentemente es un elemento más que nos habla del porqué del fracaso educativo y el porqué del fracaso en muchas otras áreas de los gobiernos anteriores, y que es parte de la herencia que hay que enfrentar y resolver en la actual administración. Nos dice Ángeles Dávalos, y mientras las escuelas en pésimas condiciones, pues por ejemplo nosotros tenemos un claro ejemplo, un botón de muestra. A un lado de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños se está construyendo una magna obra del Infonavit. Esta obra se inició en el año 2016, todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta obra estuvo pactada desde entonces. Obviamente, seguramente fue inflada en cuanto al gasto que representó para el gobierno de Enrique Peña Nieto, el uso discrecional de recursos, el desvío de recursos a los amigos del presidente. En aquel momento el Infonavit era dirigido primero por David Penchina y después por Alejandro Murat, el actual gobernador de Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional, y que evidentemente pues se valieron de esos puestos para
engrosar sus cuentas bancarias y dejar esta magna obra que está inyectando recursos obligadamente, porque ya fue pactada desde el sexenio anterior, a recursos públicos de todos los mexicanos para un edificio de primer orden, pero que está afectando a las casas de los alrededores y que está afectando la infraestructura del jardín de niños anexo a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, el Jardín de Niños Lauro Aguirre, que tiene ahorita inhabilitadas algunas de sus instalaciones porque correrían los niños riesgo de estar en esas áreas. Y bueno, pues estamos, los niños están amontonados. Nosotros en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños también tenemos inhabilitado un edificio porque ha habido afecciones precisamente por esta obra. Y este es un ejemplo de cómo en los gobiernos anteriores lo más importante era el dispendio, el reparto de cuotas, el uso discrecional de los recursos públicos, el pago de favores, la entrega de obras públicas a los amigos de los expresidentes, incluso afectando a ciudadanos o afectando en este caso a lo más importante que son los niños, las niñas, nuestros jóvenes y las instituciones educativas. Y así seguramente a lo largo y ancho del país podemos tener otros botones de muestra de lo mal que se utilizó el recurso público y de lo mucho que se abandonó a la educación pública de este país. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos lamentablemente un botón de muestra más de los malos manejos de los gobiernos anteriores, en este caso en detrimento de la educación pública. Ahí están los malos resultados a la vista de 3 sexenios prianistas que abandonaron la educación y bueno, es un hoyo más que el actual gobierno y todos los mexicanos en su conjunto tenemos que tapar trabajando juntos, uniendo esfuerzos y poniendo por delante el interés de las niñas, de los niños, de las maestras y los maestros de nuestro país y por supuesto de la educación, que es lo más importante y lo más valioso que tiene un país, la educación y sobre todo la educación pública. Pues cerramos, amigas y amigos, este segundo contenido y ahora sí vamos al tercer contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag Solalinde, luchador social, versus Sicilia, luchador de ocasión. Y es que decíamos que en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues se dio este encuentro entre estos dos activistas, cada uno con su perfil, con sus características, con su discurso, con sus congruencias por un lado y con sus incongruencias por el otro. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Polemón y está firmada por el periodista Jorge Covarrubias. Se titula El padre Solalinde y Javier Sicilia se dan con todo por AMLO en la Feria Internacional del Libro. El padre Alejandro Solalinde y el poeta Javier Sicilia coincidieron en la misma mesa ante un auditorio conformado principalmente por estudiantes en el marco de la Feria Internacional del Libro. No fueron los únicos invitados, pero sí los que robaron cámara. Un cierto morbo por medir las reacciones entre ambos activistas en pro de los derechos humanos que se mantienen ahora distantes por el mandato de Andrés Manuel López Obrador fue, entre otras cosas, lo que atrajo a la concurrencia. Javier Sicilia se dice avergonzado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras Solalinde ha mostrado un ferviente apoyo. Ambos ni siquiera se miraron al rostro. No hubo diálogo, pero sí muchas indirectas. El padre Solalinde se sentó en un extremo al lado de Norma Romero Vázquez, integrante de Las Patronas, otra activista que pertenece a este grupo de mujeres que se dedican a brindar apoyo alimentario a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país, a los Estados Unidos. Y Javier Sicilia se quedó en el otro junto a Monseñor José Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo. Vamos a tomar un poco de agua porque la garganta está dando de sí y la lengua se me está trabando un poco. Perdón ustedes, amigas y amigos. En el centro, como moderador, Alberto Galarza, expresidente de la Federación de Estudiantes de Universitarios, la FEU de la Universidad de Guadalajara, quien ahora
se desempeña como senador del partido opositor Movimiento Ciudadano, el mismo partido que abandera el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y a otros cuadros que surgieron de la Universidad de Guadalajara. Dejémonos de protestas inútiles y sentémonos a hablar con este gobierno, exclamó Solalinde en una clara alusión a la protesta que ha convocado Sicilia en enero próximo para exigir a López Obrador que establezca una política de seguridad desde su punto de vista más eficaz. Solalinde no tuvo un milímetro de rubor a reconocer que apoya al tabasqueño y no solo eso, expuso sus razones para creer en el gobierno del mandatario. Andrés Manuel respeta a todos, pero tiene una prioridad. La prioridad son los pobres, es la gente, es el pueblo, es a quien él se dirige. Él no usa modas ni le gustan cosas especiales porque el pueblo no necesita eso. Y resaltó, este presidente es el primero que dejó de rendirle cuentas a la oligarquía, a las 15 familias, a la gente de arriba y, ¿por qué no? También, perdón, a la alta jerarquía para dedicarse a la verdad de servir al pueblo. Por su parte, el caso, continuó el padre Solalinde, retomó el hilo de su reflexión y cuestionó por qué esta inercia de darle palos a un gobierno que quiere cambiar las cosas, a la par que pedía tiempo para que las políticas del gobierno den resultado. Por su parte, Sicilia escuchaba atento al sacerdote que se encontraba en su extremo opuesto y no tardó en revirarle cuando le cedieron el micrófono. No me importa que me prometan el paraíso mañana, me importa la gente de ahorita y voy a levantar siempre la voz y voy a exigir a quien ostenta el poder que cumpla, dijo. Y es que, amigas y amigos, ¿por qué retomamos esta nota? Me parece que es una nota muy ilustrativa en lo microsocial, en estos dos activistas, en estos dos luchadores sociales que han hecho una labor, hay que decirlo, importante en nuestro país, pero es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad mexicana a nivel macrosocial, entre quienes asumen y reconocen que es importante en este momento de la historia de nuestro país pagar la deuda que el Estado mexicano y el país, nuestro país México, tiene en su conjunto con los sectores más vulnerables de la población. Casi 60% de la población de nuestro país que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Y quienes legítimamente quizá reclaman el derecho a vivir con seguridad, a vivir en paz, pero que olvidan consciente o inconscientemente, intencionalmente o por omisión, olvidan cuáles son las verdaderas causas, cuál es el verdadero origen de la violencia que estamos viviendo y que hemos vivido, no la vivimos a partir de la semana anterior o a partir del el 1 de diciembre del año pasado. La hemos venido viviendo ya desde hace 36 años de descomposición social, de atraso económico, de ruptura del pacto social, de falta de crecimiento económico, de falta de oportunidades, de contubernio de los poderes del Estado mexicano con la delincuencia organizada, de la relación de Vicente Fox con el cártel de Sinaloa, de la relación de Calderón con el cártel de Sinaloa, de la relación de Enrique Peña Nieto con el cártel Jalisco Nueva Generación. De eso estamos hablando. Entonces, venir a llamar a rectificar una estrategia de combate a la violencia sin mirar las causas, sin mirar el contexto histórico, sin mirar la importancia de atender primero las causas y de atender a los sectores más vulnerables de la población, en lugar de estar dando balazos y garrotazos sin ton ni son, una de dos. O somos muy ignorantes, quienes apuestan por esa postura, o son muy perversos porque están tratando de invisibilizar la verdadera magnitud
y el verdadero origen del problema de la inseguridad y de la violencia que estamos enfrentando desde hace tiempo y que no se va a acabar de la noche a la mañana. Entonces, este debate, amigas y amigos, que se da entre estos dos personajes es muy ilustrativo. Buenas noches, Ingi Wok, Cristel López, que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Es muy ilustrativo este debate porque seguramente es un debate que se da también en las sobremesas de las familias, entre compañeros de trabajo, en el transporte, en la calle, en las plazas públicas, y que se alienta también de manera parcial o malintencionada en muchos medios de comunicación tradicionales. Se trata de focalizar el problema en este momento como si no tuviera un origen atrás, como si no tuviera un contexto, como si fuera solo un tema específico, el hecho del asesinato, de la balacera, de las muertes, y no hubiera atrás toda una estructura que se ha venido alimentando y que ha dado como consecuencia esa expresión de violencia directa que estamos viviendo todos los días. Hay una violencia estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades por parte del Estado, de las instituciones, para garantizar el bienestar de toda la población. Hay una violencia cultural que se ha normalizado, que se ha legitimado el uso de la violencia o que incluso se ha normalizado la violencia como parte de nuestra cotidianidad. Y eso es lo que hay que ir desmantelando, eso es lo que hay que ir combatiendo, hay que pagar la deuda social con los sectores más vulnerables, hay que decir que no es normal este clima de violencia y hay que ir poco a poco atendiendo los síntomas, combatiendo los síntomas de esta enfermedad que desde hace años estamos viviendo y que es la violencia derivada de la delincuencia organizada, pero también de la falta de oportunidades, de la descomposición social y de la ruptura del pacto social que dejó a la mayoría de la población a la deriva y que encumbró a una élite obteniendo los mayores beneficios de la riqueza generada por el trabajo de todos los mexicanos, pero de lo cual solo son beneficiarios o solo fueron beneficiarios unos cuantos. Entonces, ese es el debate cuando se habla del tema de la violencia, cuando se habla de los problemas que estamos viviendo actualmente en el país. Hay que ir al fondo, hay que ir al contexto histórico y desde ahí hay que ver cómo podemos participar en lo individual, en lo colectivo, como sociedad, en articulación con el gobierno y qué es lo que tenemos que evaluar, criticar, proponer y también valorar de lo que se está haciendo en materia de políticas públicas para atender precisamente a ese problema, como a muchos otros problemas que no se van a resolver de la noche a la mañana, pero que se tienen que enfrentar con sensibilidad social y atendiendo a las causas que los originaron. Y esas causas son profundas, no son superficiales, no se van a atender con balazos, no se van a atender con billetazos, no se van a atender con fórmulas mágicas. Se tiene que trabajar con la gente y se tiene que trabajar de manera paulatina en el corto, en el mediano y sobre todo a largo plazo. Por eso retomamos esta nota, amigas y amigos, porque es muy ilustrativa de lo que estamos viviendo y de los elementos que tenemos que traer al debate público cuando hablemos de los problemas y de las preocupaciones que legítimamente tenemos como ciudadanos, como sociedad mexicana, y qué es lo que podemos y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que entender también y lo que tenemos que esperar pacientemente en un momento determinado y lo que podemos hacer de manera proactiva en el corto plazo. Pues bueno, cerramos esta nota, amigas y amigos, y estamos en el cierre de la transmisión, estamos un poco sobre el tiempo, nos hemos extendido el día de hoy, pero les agradecemos su compañía, su paciencia y como siempre el amable favor de su presencia. Pues estamos cerrando el último contenido, es el etiquetado con el hashtag Padrón de Violadores. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico Milenio, publicada el día
el día de hoy, de ayer, perdón, 2 de diciembre, y está firmada por la periodista Cynthia Stettin, pues Stettin, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, es la periodista que firma la nota, y esto pues como parte de las acciones gubernamentales, de las políticas públicas para prevenir, para combatir y para erradicar la violencia de género, en este caso en la Ciudad de México. Entregan iniciativas para registro público de agresores sexuales en la Ciudad de México. Dice así la nota: la secretaria de Gobierno local, Rosa Isela Rodríguez, detalló que se tendrá información de las señas particulares, ficha sinaléctica, descripción del o de los delitos por los cuales fueron sentenciados los agresores sexuales. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México La secretaria de Gobierno, perdón, de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, entregó al Congreso capitalino 2 iniciativas de ley para crear el registro público de agresores sexuales y de la ciudadanía digital. Estos documentos fueron recibidos por la presidenta de la mesa directiva, Isabela Rosales, quien señaló que notificará al Pleno de estas propuestas para que sean analizadas y dictaminadas en las comisiones correspondientes. Así que hay que estar atentos, amigas, amigos, para ver qué va a pasar con la discusión en la Cámara local. Podemos estar atentos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, establecer contacto con los legisladores para hacerles ver también nuestro punto de vista, manifestarnos sobre el interés y el apoyo que podamos tener para la aprobación de estas iniciativas de ley. Rodríguez puntualizó que el registro público de agresores sexuales permitirá contar con una información de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual. Dijo que esto permitirá que las investigaciones de estos delitos sean más eficaces y contribuirá a garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, evitando que se generen futuras víctimas. Rosa Isela refirió que será obligación del gobierno de la Ciudad de México organizar, elaborar, implementar, desarrollar, administrar, monitorear y mantener actualizado el registro de agresores sexuales, así como de evaluar su funcionamiento. El registro contendrá información de acceso público de las personas con sentencia firme relacionada con delitos de carácter sexual, como la fotografía actual, el nombre, la edad, los alias, la nacionalidad y el delito o delitos sexuales por los que fue condenado mediante sentencia firme, explicó la funcionaria. Advirtió que el registro contendrá la información a la cual solo tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público y aquellas autoridades autorizadas por las autoridades judiciales, como señas particulares, la ficha signaléctica, la breve descripción del o de los delitos, otros delitos por los cuales fue sentenciado y el perfil genético para poder establecer un patrón en la comisión de estos delitos. También señala que se deberá constituir un mecanismo de prevención y protección a las mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la delincuencia de naturaleza sexual y facilitar la investigación de los autores de los delitos sexuales mediante la utilización de nuevas tecnologías. Además de establecer incentivos de carácter negativo que inhiban la omisión o repetición de conductas violentas en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. En diversos países ya se cuentan con leyes y registros públicos de agresores sexuales con el fin precisamente de contribuir a disminuir la comisión y reincidencia de los delitos de carácter sexual, aclaró la funcionaria. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, esta iniciativa que apunta a ser de avanzada y que es una más de las acciones en materia gubernamental encaminadas precisamente a la prevención, al combate y a la erradicación de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia sexual. En otras ocasiones se ha hablado, y este es un tema que sería bueno colocar en el debate público y eventualmente llevarlo con esto a la agenda política, a la agenda gubernamental, el tema de la castración bioquímica a los agresores sexuales, porque desde el punto de vista psiquiátrico es inviable la rehabilitación del violador, del agresor sexual.
la constitución o la estructuración de la personalidad, además de las cuestiones de carácter bioquímico en el cerebro, ya están condicionadas y estructuradas. Entonces, el delincuente sexual difícilmente va a dejar de cometer el delito. Y también hay que ver la historia de vida de estas personas que probablemente su estructura de personalidad, su estructura psicosexual ha sido configurada también a través de una historia de maltrato sistemático o incluso de violación. Los violadores seguramente también fueron agredidos en ese nivel o en otros sentidos de manera sistemática. Entonces, una alternativa humanitaria, pero también para combatir el tema de la violencia sexual y no generar más víctimas de esta terrible violencia, pues es la castración bioquímica, una inyección que inhibe el impulso sexual y que controla los impulsos sexuales que pueden estar orientando al sujeto a cometer la agresión, el delito de la violación. Es un tema que hay que colocar, insisto, en la agenda ciudadana, en la agenda política y eventualmente plantearlo como una alternativa también para el combate a la violencia de género, a la violencia sexual. Y bueno, la semana pasada hablábamos de qué otras acciones podemos en lo individual y en lo colectivo impulsar, encauzar como hombres, como mujeres, para prevenir, para combatir y erradicar la violencia de género. Me pareció extraordinario este performance que se dio en distintas ciudades del mundo y que también se dio aquí en la Ciudad de México sobre algo, se llama así creo, el violador eres tú, ¿no? Cuando dicen las mujeres, la culpa no fue mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía el violador, es el violador. Y eso se tiene que castigar, se tiene que denunciar, se tiene que visibilizar. Y cualquier otro tipo de violencia contra la mujer y contra cualquier persona, la violencia es un flagelo que si no se atiende, que si no se visibiliza, que si no se previene, que si no se combate y que si no se establecen acciones para su erradicación, se reproduce. Y esta reproducción a la postre pues va generando más problemas, más expresiones de violencia cada vez más graves que pueden no solo atentar contra la dignidad, la integridad de las personas, sino incluso, como es el caso de la violencia de género, pues hasta atentar contra la vida de las personas. Entonces, ¿de qué acciones podemos implementar en ese sentido? ¿Qué hacemos en lo cotidiano, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en los distintos espacios en los que nos desenvolvemos? Decíamos aquí, no lo hicimos esta semana, lo voy a impulsar a partir del día de hoy y espero me puedan acompañar. Un reto viral, a ver si podemos viralizar en Facebook y en Twitter el reto hashtag contra la violencia de género. Posteamos el hashtag, colgamos un video en donde invitemos y modelemos una acción que realizamos en lo cotidiano para prevenir, combatir, erradicar la violencia de género e invitar a nuestros contactos a reproducirla. Pongámonos el reto de establecer por lo menos esta invitación a 20 de nuestros contactos y que a su vez esos 20 contactos lo hagan cada quien con 20 de sus contactos y veamos cómo empezamos a impulsar acciones que sensibilicen, que concienticen, que nos ayuden a desarrollar pautas de prevención, pautas de combate y pautas para erradicar este flagelo social que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. No es normal, no es correcto, no es adecuado y no le hace bien a nadie en lo individual ni como sociedad vivir y aceptar este clima de violencia. Y la violencia, por supuesto, de ningún tipo. Así que les invito nuevamente, ahora sí, impulsémosle esta acción.
y vamos a ver qué resulta. Yo creo fehacientemente del poder de las redes sociales. Creo que podemos empezar a detonar un movimiento también en redes interesante, un movimiento que visibilice, que concientice, que sensibilice y que invite a otros paulatinamente a sumarnos. También es importante, sin ponernos en riesgo, pero es importante denunciar y no permitir la violencia a nuestro alrededor. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sabemos, pues también hay que denunciar. ¿No? No podemos quedarnos en el silencio, en decir no es mi problema, así les gusta a ellos, así se llevan, esto ya es parte de su historia, no. Esto también tenemos que visibilizar en nuestro ambiente cotidiano lo que está pasando, denunciarlo, sensibilizar, hablar del problema y emprender acciones para su solución. Pues bueno, con esto estamos cerrando, amigas y amigos, los contenidos del día de hoy. Nos resta únicamente eh, comentar el hashtag de la agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Tenemos aquí algunos comentarios. Sinji Wok nos dice, pareciera que el mexicano no tiene memoria en relación al contenido anterior sobre el debate entre Solalinde y Sicilia. Un padre Solalinde, activista en pro de los derechos de los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país. Javier Sicilia, un activista por cuestiones en contra de la violencia, pero que pues había estado dormido el sexenio pasado y hoy parece que anda muy activo. Y bueno, Ángeles Dávalos nos dice, ¿puede ser cualquier reto? Nos pregunta, es decir, cualquier acción. Sí, cualquier acción en lo cotidiano, en lo inmediato, que esté orientada a prevenir, a combatir o a erradicar la violencia de género. Posteamos el hashtag contra la violencia de género en nuestras redes sociales y ahí colgamos un video breve en donde nos presentemos, digamos quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo o proponemos hacer para prevenir, combatir y o erradicar la violencia de género en nuestro contexto cotidiano, en nuestros contextos de incidencia en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los distintos espacios donde nos desenvolvemos. ¿Les parece bien? Pues vamos a ver qué ocurre. María Bonita, buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya estamos cerrando la transmisión, pero te invitamos a ver la repetición. Bueno, vamos a cerrar con la agenda Me Canso Ganso. El 26 de noviembre el presidente señaló, intercambiamos opiniones con David Malpass, presidente del Banco Mundial. Coincidimos en trabajar juntos en proyectos de desarrollo y bienestar. Cada vez es mayor la confianza en México por la política aplicada de no permitir la corrupción y de hacer realidad el Estado de Derecho. Esto también le da confianza a los inversionistas, por supuesto. El 27 de noviembre en conferencia de prensa se dijo, como respetamos la soberanía de otras naciones, queremos que se respete la independencia de México. Esto en franca alusión a las intenciones y los llamados de la oposición al intervencionismo de Estados Unidos en nuestro país. 28 de noviembre deseamos mantener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. El 29 de noviembre en conferencia de prensa también se dijo, necesitamos servidores públicos honestos que resistan la tentación del dinero y que no tengan precio. El 30 de noviembre se anunciaban los avances del aeropuerto en Santa Lucía. Decía el presidente, es impresionante el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Los ingenieros militares mexicanos reafirmaron el compromiso de inaugurarlo el 21 de marzo del 2022. El 1 de diciembre se anunciaba y se posteaba el video en alusión a la ceremonia del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el informe del cual ya dimos cuenta. El 2 de diciembre en conferencia de prensa se dijo, el pueblo es el que verdaderamente manda, gobierna y transforma. El 2 de diciembre anunció el presidente, conversé con el empresario mexicano René Calderón, líder en América Latina en la industria de estructuras del acero de altas especificaciones, constructor de la Torre Mayor, de la Torre BBVA, Torre Reforma y edificios en Nueva York y otras ciudades del mundo. Es un orgullo para los mexicanos. Y hoy, 3 de diciembre, en conferencia de prensa por la mañana, se dijo, prensa libre sí, agresiones no. Esto en franca alusión pues a los episodios de algunos enfrentamientos
perdón, o agresiones que se dieron con algunos periodistas. Por ahí un periodista fue a llorar a la conferencia de prensa, Irving Pineda, periodista de TV Azteca, que da cuenta también de su actitud poco autocrítica y provocadora, pero bueno, el llamado del presidente fue a no caer en la trampa de la violencia y de la agresión. Al final todos somos de un mismo país y debemos relacionarnos en comunión. Lo que no se digo, por ejemplo, es que también el periodista Hernán Gómez Bruera fue agredido en la marcha de los opositores, fue agredido, insultado y corrido por las marchantes, por los simpatizantes de la marcha que también ocurrió el día domingo en contra del actual gobierno. Pues bueno, con esto estamos cerrando, amigas y amigos, la transmisión. Les agradezco el amable favor de su presencia. Como siempre, vamos a mandar los saludos a quienes nos regalaron en esta ocasión su compañía, su presencia y su participación. Vamos con Yoyis Aries, Lula Vázquez, Ángeles Dávalos, maestra Charlotte Blanchard, Ángeles Dávalos, Enrique Enríquez, maestro Enrique Enríquez, Nat MBS, maestro José Luis Contreras, Brenda Rodríguez, Carla Alejandra Reyes, Dayana Orozco, Karina HP, perdón, Erendira Acuña, ¿quién más por aquí? Shinji Wok, Cristel López y María Bonita. Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sainz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 64 ya, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les invito a suscribirse al canal en YouTube, Manuel López Sainz, Ciberterritorio Informativo. Apóyennos con su suscripción, con el like a los videos y con la reproducción. Compartan los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. No se pierdan Ciberterritorio Socioemocional la próxima semana con Ángeles Dávalos el lunes a las 9 de la noche, pasaditas de las 9 de la noche, como dice ella, y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche. Muy buenas noches, gracias por su compañía, hasta la próxima.